Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a dar comienzo al acto de hoy. Agradecemos a los asistentes por acompañarnos, ya todos en sus asientos, y por favor les pedimos asegurarse de que sus equipos celulares se encuentren apagados o en modo silencio, por favor. Hoy estaremos presentando el tercer encuentro con nuestro invitado internacional, el doctor Alberto Vargas. En esta ocasión, él nos va a facilitar una conferencia acerca de la universidad como factor de crecimiento. De eso vamos a escuchar hoy. Hoy, con el doctor Vargas, analizaremos cómo la universidad es la fábrica de nuestra mejor versión, el laboratorio donde transformamos el conocimiento en crecimiento empresarial, liderazgo y capacidad de impacto. En primer lugar, el doctor Vargas expondrá el tema y luego se incorporarán como panelistas nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, también la profesora Virginia Villasmil, decano de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la profesora Alexandra Ranzolín, nuestra directora de Investigación y Centros de Estudios del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Este encuentro, como siempre, está siendo registrado y transmitido por los medios digitales de la universidad, Radio UMA en streaming y nuestro canal UMA en YouTube. La cobertura, por supuesto, también en redes sociales a cargo de la dirección de marca. Ahora saludamos a las autoridades de la Universidad Monte Ávila, a quienes damos una calurosa bienvenida. En primer lugar nos acompaña nuestro rector, el doctor Guillermo Fariñas Contreras, también nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, la directora de la Escuela de Derecho, la presidenta del Comité de Estudios de Posgrado, profesora Alexandra Ranzolín, quien estará hoy también como panelista, y profesores, estudiantes, alumnos y nuestros invitados especiales. Bien, es hora de comenzar entonces. Damos la palabra al doctor Alberto Vargas con el tema La universidad como factor de crecimiento. Abordará cuáles son los factores de crecimiento cultural desde la perspectiva académica que nos interesa, con énfasis en comunidad, cambio social, pero siempre teniendo en cuenta el factor educación. Muchísimas gracias, doctor Alberto Vargas. Bienvenido nuevamente. Pase adelante, por favor. Qué gusto verlos de nuevo, gracias por estar aquí. Algunos pues son rostros nuevos, también gracias por acompañarnos. Qué bueno tener también a los alumnos en este coloquio. Bien, lo que voy a hacer es dar una especie de aperitivo, porque tenemos previamente una lectura que les hemos compartido, un texto que escribí dedicado a la Universidad de Piura en Perú, ya que me invitan cada año al programa doctoral en Humanidades, de modo que he escrito ese texto pues como un modo de agradecimiento, la universidad como agente de crecimiento cultural. Y la ponencia que les presenté ayer, pues también es un gesto, es un regalo para esta universidad, para la Universidad de Monte Ávila, y se enlaza con este texto. No sé si han conseguido detectar pues su relación. En realidad se trata de una especie de investigación, un libro que estoy escribiendo sobre lo que podríamos llamar los 3 agentes del cambio social: familia, universidad y empresa. Estoy intentando configurar pues eso, una investigación completa, un libro sobre que implica qué es el cambio social y cómo se genera y cómo intervienen estos 3 agentes para conseguirlo. Ordinariamente se piensa, dada la patología general reinante, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, la patología del estatalismo. ¿De acuerdo? Se piensa que el Estado es el principal agente de cambio social. Y esto es un error garrafal, ¿no? El Estado tiene un rol
sobre todo de coordinación, tiene un rol relevante, sin duda, pero mucho menos importante que el que tiene la familia, el que tiene la universidad, y con la universidad me refiero a todo el órgano educativo y el rol que tiene la empresa. En la sesión anterior hemos enfatizado el rol que tiene la empresa, y ahora daré unas pistas, considerando que ya se tenía el texto previamente para la lectura, daré unas pistas de lo que me parece que es la función de la universidad, su vocación, su sentido, y bueno, quedará pendiente para otra ocasión que hablemos de la familia, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que me gustaría decir es empezar con una pregunta que es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. ¿Cuál es la aportación, o para decirlo en términos más personales, cuando tengo coloquios con empresarios, les pregunto, ¿qué puede decir un hombre, una mujer de universidad, un universitario? Porque hay que decir que con rigor, los universitarios no son los alumnos. Los universitarios somos los profesores, ¿de acuerdo? Con rigor. De tal modo que si hacemos bien nuestro trabajo, nuestra labor, pues los universitarios, más que pasar por la universidad, podríamos decir que la universidad pasa por ellos, ¿de acuerdo? Es decir, que una vez que uno se convierte en universitario, no lo deja de ser nunca. Si hemos conseguido esa labor con éxito, pues entonces el que alcanza ese estatuto universitario, la universidad es una forma de ser, y eso es a lo que nos dedicamos los profesores universitarios. Es una vocación, es un modo de vivir. Bien, pues ¿cuál es la aportación que puede otorgar un universitario, entendido como un profesor, como un intelectual? ¿Cuál es la aportación? ¿Qué ofrece al mundo de la empresa? Esta es la pregunta que suelo hacer a mis… Nicolás ya quiere responder, pero ahora, discúlpame Nicolás, estoy en un ejercicio retórico en el que no estoy dispuesto a aceptar preguntas, pero ya tendremos el espacio en el coloquio. ¿Cuál es la aportación del universitario al mundo fuera de la universidad? Hay una novela que me gusta mucho de Hermann Hesse que se titula El juego de los abalorios, ¿no? Y es una gran metáfora sobre la universidad. Les recomiendo su lectura. Una gran metáfora sobre la universidad como ese espacio donde el tiempo se detiene. Donde el tiempo se detiene. Es decir, hablábamos ayer del tiempo, recordarán, ¿no? Y cómo el empresario consigue invertir un tiempo para ganar otro tiempo. Es parte de esa generación, de esa producción de libertad de la que hablábamos. Cuando alguien tiene mucho tiempo, pues es una cierta dimensión de la libertad. Hoy nos damos cuenta de la situación dramática en la que vivimos porque no tenemos tiempo. Es una característica del hombre contemporáneo, es la prisa. Nadie tiene tiempo, ¿se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Nadie tiene tiempo. Es decir, somos gente pobre, precaria. Esto es lo que se esconde detrás de esa prisa, ¿no? O sea, podemos tener muchas posesiones, muchas riquezas, pero pobres al fin, ¿no? O podríamos preguntarnos, ¿para qué ese dinero? ¿Para qué esa utilidad? Si no es, fue el planteamiento de ayer, para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Es decir, que riqueza y tiempo van de la mano, ¿de acuerdo? El empresario es un generador de tiempo, de un tiempo nuevo, y en ese sentido es productor de libertad. ¿Qué pasa con la universidad? Pues la universidad está en una situación similar. También es generadora de un tiempo nuevo. Y precisamente es lo que de algún modo, aunque no estoy
muy en sintonía con el planteamiento de Hermann Hesse, pero la novela es fantástica. La universidad consigue ganar y aportar al mundo un tiempo nuevo deteniéndolo. Es decir, lo que consigue este espacio es como detenernos, precisamente el contraste que hay entre un intelectual, un universitario y un empresario, pues es que el universitario le aporta al hombre de la acción la detención. La universidad es una gran invitación a detenernos. Oiga usted que va con tanta prisa, deténgase. Piense, efectivamente, José Manuel. Es decir, ¿para qué detenerse? Ayer planteábamos el problema de la detención en términos negativos. O sea, lo que no queremos es detenernos, lo que queremos es crecer. Lo que pasa es que también, y alguien por ahí en el coloquio lo apuntaba, y no conseguimos darle cauce en ese momento, a lo mejor ahora sí, la detención tiene un valor positivo, siempre y cuando tenga un para. ¿Para qué se detiene usted? Es decir, detenerse por detenerse no tiene sentido, es una contradicción antropológica. Lo propio del hombre, lo decíamos ayer, es el crecimiento, crecer. Sin embargo, cabe una modalidad positiva del detenerse, que es detenerse para. Y uno de los grandes paras del detenerse es para pensar. Es decir, la universidad es esa organización, ese orden, ayer hablábamos del orden, corresponde a los profesores universitarios, esta es parte de su responsabilidad, establecer un orden. Ayer decíamos, el empresario es el que es capaz de establecer un orden, ¿de acuerdo? Un orden nuevo, un nuevo orden. Pues el universitario es empresario en la medida también que establece un nuevo orden y corresponde a los profesores universitarios, y fíjense que no digo a las autoridades, porque las autoridades lo que hacen es organizar y dirigir a los profesores, pero los que establecen el orden universitario son los profesores. ¿Y qué tipo de orden es ese? ¿Cuáles son las peculiaridades de ese orden? El pensamiento. La universidad efectivamente ejerce un liderazgo en el mundo, y esto es real. Esto es real. Ejerce un liderazgo en el mundo en la medida en que consigue que la sociedad se detenga a pensar. Por eso conviene que todo joven universitario sea becado, porque su trabajo es pensar. Es decir, fíjense qué interesante, el tema de la beca es un asunto muy relevante. ¿Quién suele becar a los jóvenes universitarios? Sus padres. Parece obvio, pero no es obvio, ¿eh? Es decir, conviene que el joven universitario se dedique, ayer lo decíamos, es un reto. Yo cuando entendí esto se me presentó como una provocación. Es que mi trabajo es estudiar. Pero para estudiar necesito una beca, ¿no? Recuerdo mis años de doctorado, donde pues en la universidad donde estudié el doctorado, la Universidad de Navarra, tiene entre sus
ejes fundacionales, una cosa que es muy interesante: la asociación de amigos de la universidad. Ayer estaba conversando aquí con Bernardo, que hoy está también con nosotros, y le preguntaba, bueno, ¿y tú quién eres? Y entonces me decía, yo soy un amigo de la universidad, ¿no? Esto es para poner un poco de tensión, porque si no la gente se duerme y se... Entonces aquí, atentos todos, por favor. Es decir, se requiere una organización. La asociación de amigos es la asociación que financia las investigaciones de la universidad. Se requiere de una organización, de un orden que ofrece un servicio a otro orden, que es el pensamiento. Lo que pasa es que el pensamiento requiere de un orden. Es decir, uno simplemente no llega y se sienta en su silla, en su escritorio, y se pone a pensar. Esto no sucede así. Ay, es que tengo 20 minutos, déjenme pienso un poco. No. El pensamiento es un asunto añejo. No se consigue de un momento a otro, sino que se va como calentando, se va purificando, se va concentrando. Así es el pensamiento. Por eso la filosofía, por ejemplo, pero junto con la filosofía, muchas de las ciencias se gestan en Grecia, muchas de ellas, contemplando, frente a un cielo estrellado, con mucho tiempo por delante. Se genera en Atenas una organización, un orden, se establece un orden durante siglos para que haya algunos becados. Que tengan como trabajo pensar. ¿Se entiende el planteamiento? Lo que pasa es que pensar es netamente empresarial, decíamos ayer. Es netamente empresarial. ¿Por qué? Porque no se sabe qué resultado tendrá el pensamiento. Por eso a ciertas sociedades, a ciertos regímenes, no les gusta el pensamiento, porque no se sabe qué va a salir de ahí. Las universidades son espacios peligrosos. Si son universidades. Hoy desafortunadamente son sitios de confort. Me viene ahora a la memoria ese documental que a lo mejor conocerán, si no se los recomiendo, The Ivory Tower. Es decir, se han convertido las universidades en una especie de torre de marfil, donde los profesores son intocables, no son retados por sus colegas, no son retados por sus alumnos, no son retados por la sociedad, y además viven a sus anchas. Hoy las universidades son ricas, sobre todo las grandes universidades, las universidades norteamericanas. Ese documental va sobre las universidades americanas. Es decir, no tienen una beca para pensar, sino para vivir burguesmente. Les sobra el dinero. Grandes endowments, grandes proyectos, grandes despliegues. Y es que pensar exige una beca, pero una beca moderada. No conviene que tenga el que piensa una beca excesiva, porque entonces el dinero lo que hace es aturdir.
rompe la concentración, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que aporta la universidad a la sociedad? El pensamiento. Y el pensamiento es un gran gesto de rebeldía. Y eso se consigue, volviendo a aquella novela de Hermann Hesse, generando un orden, estableciendo un orden donde el tiempo se detenga. Y hay dos grandes tiempos universitarios. Uno es el tiempo, se le llama de la licencia, y el otro es el tiempo del doctorado. Son los dos grandes tiempos universitarios. Y fíjense que de ordinario son dos tiempos de 4 años. Son periodos entre 4 y 5 años. Es decir, el planteamiento que está ahí, fíjense lo que cuesta pensar. No me basta con 6 meses, no me basta con 1 año, ni siquiera con 2. Por eso no he mencionado el máster. Los másters de ordinario son profesionalizantes. No son periodos de intensa formación. O sea, lo que se espera con una licenciatura es que la persona que entra sea distinta a la que sale. Es lo que pasa también con un programa doctoral. O sea, uno se reformatea. Tendríamos que conseguir que el que entra y el que sale sean irreconocibles. Irreconocibles. ¿Qué le pasó? Pasó por la universidad y la universidad pasó por él. Es decir, se ha configurado su vida, se ha decidido vitalmente a vivir pensando. Esta es la característica del universitario. O sea, vive pensando. Lo que lo mueve es el pensamiento. De tal modo que en ese sentido, y con esto termino, la universidad es agente de cambio porque abre paso a libre pensadores. Este es el gran producto de la universidad. La universidad también es productiva. ¿Y cuál es su principal producto? La libertad. ¿En qué términos? En términos de pensamiento. Bien, pues espero que esta pequeña introducción nos permita tener un diálogo amable. Les agradeceré mucho sus comentarios, sus objeciones. Lo que queremos es, como la tarde de ayer, tener un coloquio entre colegas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Vargas entonces por esta presentación que nos permite entonces dar inicio al panel, para lo cual agradecemos que suban al estrado, por favor, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, profesor Bolívar, también la profesora Virginia Domínguez, por favor, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, y la profesora Alexandra Ranzolín, nuestra directora de Investigación y Centros de Estudios del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Adelante, bienvenidos. Micrófonos, por favor, para nuestros panelistas. Muchas gracias. Primero las damas. Siempre la excusa de primero. Yo no tengo problema con eso, así que… Bueno, pusiste la vara alta. Tuve la oportunidad de leer tu artículo. Hay mucha correspondencia con cosas que hacemos, y no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos, que creo que es, digamos, a dónde vamos. El alumno aprecia la honestidad y el ser genuino en el aula de clase, y esto es un comentario por esa misma experiencia. Cuando uno entra a dictar una materia, hay como 2 elementos principales. Uno es
el contenido que tiene que dar, que es importante, que es parte del conocimiento que tiene que adquirir el muchacho y de dónde, además, el profesor también se alimenta y progresa en su obtención. Luego viene la queja, porque el muchacho no estudia, no aprende, no sabe, no quiere, escribe mal, etc. He aprendido con el tiempo que no vale la pena quejarse por eso, porque, como te decía ayer, esa es la realidad, y a la realidad hay que abrazarla como es. Sin embargo, por esa misma realidad, a partir de esa excusa que es la materia, es decir, estoy allí, doy todo en mí, pero en el fondo es el momento de relacionarme con mis estudiantes, hay otro punto en el que quizás me fijo cuando tengo que dar clase, y es que ellos y yo estamos en el mismo camino, cada uno en su punto y con su experiencia. Y en ese camino respetuoso hay un punto objetivo entre todos, y es, sin ánimos de ser romántica, pero es su corazón, que tiene tantos anhelos como los puedo tener yo, y que además desea belleza, justicia, libertad. Por eso el alumno se queja cuando uno no le pone la nota, la calificación que quiere. Entonces sale el anhelo de justicia vengadora para poder tener esa calificación, y está bien, porque habla de un corazón despierto. Entonces, para mí, el tema de entrar en la universidad y del saber tiene estos dos puntos que no van separados, van juntos, pero requiere que yo me forme también. Por eso coincido contigo, lo hemos hablado en varias oportunidades, profesores, que el protagonista del proceso educativo es el maestro que como autoridad quiere bien a sus alumnos y por lo tanto lo lleva por ese camino en el que estamos nosotros. Es decir, esa es como mi reflexión desde ese punto de vista. Luego hay mil cosas, evidentemente, como que no tenemos sosiego para pensar en esta vida cotidiana, y entonces, según tu experiencia, ¿cómo emparejamos eso también? Gracias, Alejandra. Alexandra, creo que estás apuntando a un asunto que es nuclear, ¿no? ¿Quién es el agente en la universidad, ¿no? Y en términos pedagógicos, el que lleva el liderazgo es el alumno. Esto es así sobre todo en el colegio. Es decir, el que aprende es el alumno. Y el profesor acompaña, ayuda. No diría yo en ningún caso, forma también, sobre todo forma, orienta. No diría en ningún caso que es un facilitador. No comulgo con esa tradición, o más, ni siquiera qué tradición, es esa moda educativa, ¿no? Sin embargo, en la universidad, y entonces me parece que lo has visto del mismo modo que lo veo yo, en la universidad el alumno no lleva el liderazgo. La universidad es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué el alumno no lleva el liderazgo? Porque en el aprender es uno mismo quien lleva el liderazgo. Sobre todo una vez que se ha conseguido un mínimo de desarrollo. A lo mejor el bebé pequeño, pues la madre y los padres, etcétera. Pero una vez que se alcanza un mínimo es el niño el que, de hecho, hay que respetarlo mucho. En ese sentido, pues me acerco más, mi comprensión de la educación se acerca más a María Montessori, por ejemplo, ¿no? Sin exageraciones, ¿no? El profesor tiene un rol muy importante. Pero el aprendizaje es del individuo. Sin embargo, en la universidad eso no es así. ¿Por qué? Porque la primera función de la universidad no es la docencia, sino la investigación. Es decir, y a veces este es el desencanto. Esto es muy retador. Lo que estoy diciendo es muy retador. Pero no es que yo ejerza el reto, sino que me parece que esa es su realidad.
¿no? Es decir, el reto es para mí también y para todo mundo. Este es el reto de la universidad, me parece. O sea, el fin primario, no exclusivo, no unilateral, no único. El fin primario de la universidad es la investigación. Es decir, la universidad aporta al mundo una cosa que se llama conocimiento. Que no es lo mismo que educación. No es lo mismo. O sea, el distintivo específico de la universidad es lo que, si no, ¿cómo sabemos cuando algo está en crisis? O cuando tú estás en crisis. Yo suelo describir la crisis como cuando alguien no sabe qué es lo que le corresponde hacer, que si no lo hace él, ella, nadie más lo va a hacer por ella. O sea, uno se puede preguntar ahora mismo, ¿qué es lo que me corresponde hacer a mí? Que si no hago yo, nadie más va a hacer por mí. Y si no tengo respuesta, estoy en crisis. Oiga, usted no sabe lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Usted está en crisis. Usted puede hacer muchas cosas, pero no sabe qué es lo que le corresponde hacer. Que si usted no hace, nadie más va a hacer por usted. Y esto es la universidad, ¿no? La crisis que vivimos hoy es global y la universidad no se escapa de esa crisis. Y no se escapa porque hay mucha desorientación. Vivimos muy desorientados todos, en diversas dimensiones, en diversos ámbitos. Entonces me parece que el asunto central es la investigación. En segundo plano, la investigación entendida como conocimiento nuevo. Y eso requiere el establecimiento de un orden. El conocimiento nuevo no se improvisa. Las universidades, por lo tanto, son instituciones de siglos. Hubiera dicho milenarias, pero era demasiada violencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, mi director de tesis, un maestro, un verdadero maestro, me para, ¿no? Yo soy un activista, y me para y me dice: oye, Beto, ¿no te has dado cuenta de que lo que estamos haciendo aquí es un trabajo para 700 años? Y entonces yo me quedé como, o sea, ¿de qué está hablando este señor? O sea, ¿qué cosa? Luego lo voy entendiendo. Y efectivamente las universidades, pues esta universidad tiene 25 años, pero está llamada a siglos. Y los que están intentando establecer un orden, porque el tipo de orden universitario no se gesta en un año, ni en 2, ni en 20. Es un bicho muy raro la universidad. Y por eso los universitarios somos gente muy rara. Así es. Ya he dado mi pésame al pobre rector, ¿no? O sea, lidiar con gente rara es algo muy difícil, ¿no? Bien, entonces el segundo fin, me parece el segundo fin de la universidad, es la transmisión del conocimiento. Y la transmisión del conocimiento, me parece, tiene como dos vertientes. Uno pensaría rápidamente la docencia, pero no. Hay algo previo a la docencia e incluso más importante, que es el estudio. Ayer retaba a los jóvenes universitarios a estudiar, ¿no? Pero ahora voy a retar a mis colegas profesores. El primero que tiene que estudiar es el profesor. Si el profesor no estudia, ¿con qué autoridad moral puede pedir al universitario que estudie? Y estudiar no es lo mismo que conocimiento nuevo. Son muy cercanos, pero no es lo mismo. Para ejemplificar un poco este asunto, pues sirve pensar en las bibliotecas. Por eso
O sea, por eso la biblioteca es un asunto central en la universidad. Producir una biblioteca no se produce en 1, 2, 10 años. Las bibliotecas son, el universitario siempre tiene que estar buscando mecenas. Es el pobre trabajo que liderea el rector, ¿no? Hay que estar buscando mecenas. ¿Por qué? Pues porque las bibliotecas son muy caras. Cualquiera que tenga una pequeña biblioteca en su casa sabe que eso vale mucho dinero. La gente entra a tu casa y si es ignorante no sabe lo que tienes ahí. Pero las pequeñas bibliotecas, ¿no? Mi mujer ya está harta de que compre libros, ¿no? Se nos va y nos desangramos en la compra de libros. Se requieren de grandes inversiones. Pero eso es para las humanidades, ordinariamente las bibliotecas. Pero las ciencias requieren de grandes laboratorios, de grandes instrumentos. O sea, es una cosa muy cara la universidad, ¿no? Estudio. En tercer lugar, o como parte de esa vertiente, la docencia. Efectivamente, la docencia es un fin de la universidad, es muy relevante. De ordinario nos concentramos en la docencia y entonces comprometemos el futuro. Si una universidad se concentra en la docencia, después le cuesta mucho trabajo salir de ahí. No es fácil, yo no estoy diciendo, yo estoy aquí provocando, ¿no? ¿Saben qué? Soy como los consultores. ¿Saben cómo son los consultores? Los consultores no hay que hacerles mucho caso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los consultores, porque los consultores van, se asoman, dicen y se van, ¿no? Es decir, no hacen, ¿de acuerdo? Yo sé que el reto en el día a día es muy difícil, lo sé. Pero bueno, a mí me invitaron para decir otras cosas, no para decir, ¿de acuerdo? Ese es mi trabajo. Es como de consultor, ¿no? Y por último, el último, que me parece el último fin de la universidad, es la extensión. Es decir, la aplicación, el rendimiento que da el conocimiento en el mundo. Y entonces es muy interesante que políticos, empresarios, líderes sociales vengan a la universidad, participen de estos coloquios y entonces se refresquen tal y vayan buscando. El primer elemento de la extensión universitaria son los alumnos, que no se quedan en la universidad, sino que se van y transforman el mundo. Es decir, la universidad se extiende, se expande gracias a sus alumnos. Así que gracias por el comentario, Alejandra. Estamos en sintonía. O sea, el profesor ¿cómo se fortalece esa relación profesor-alumno? Yo pienso que principalmente estudiando. O sea, el reto que tenemos es estudiar. Si nuestros alumnos, se nota cuando un profesor estudia, ¿no? A lo mejor no está empujando el conocimiento a su frontera, ¿no? Porque eso se requiere eso es una cosa que se gesta en décadas, no es una cosa que se improvisa. Pero lo que sí es directamente responsable el profesor es del estudio. Nadie puede decir es que yo no tengo los medios para estudiar. Bueno, muchas gracias, Alberto, por todas esas reflexiones que nos van despertando el interés y nos van abriendo como horizontes para nuestra vida diaria en la universidad. Yo quería hacer un comentario en relación a los profesores también, aunque aquí tenemos tantos alumnos, pero me alegra mucho oír eso de que los universitarios somos realmente los profesores, ¿no? Y también en el artículo que nos dabas para leer, hablabas como de la importancia de pasar del Homo sapiens, ¿no? Perdón, del Homo faber al Homo sapiens. Es decir, que en la universidad lo que quisiéramos hacer, más que ayudar a nuestros alumnos a adquirir unas herramientas para el trabajo, para el buen trabajo, ya eso es bastante y muy interesante, pero sobre todo es pasar de aquella persona que produce, ¿no? Y tiene unos productos de cualquier tipo, culturales, etcétera, a aquel que comprende el sentido de lo que hace.
Entonces, allí los profesores tenemos una gran responsabilidad, porque también comentabas, hay que detenerse a pensar. Y justamente la vida nuestra, de todos, no digo solo en Venezuela, pero especialmente en Venezuela, es una vida de retos continuos, de supervivencia de alguna manera, ¿no? Entonces, el lograr conseguir espacios de conversación entre los profesores, ¿no? Lograr, al llegar aquí, conseguir unos momentos de reunirnos después de haber leído y intercambiar opiniones, de manera de que de verdad se nos facilite el pensamiento, y una vez generado el pensamiento podamos ayudar a nuestros alumnos a que también ejerzan el pensamiento, no solo que aprendan, sino que aprendan a pensar y aprendan entonces a pasar de esas personas que saben hacer a personas que saben por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y luego ese siguiente paso, ¿no? Estos alumnos que queremos que salgan de la universidad con esta preparación de sentido, de comprensión de lo que hacen, ¿no? Después llegan a los lugares en donde van a estar, su trabajo, su familia, la sociedad, y la sociedad es otra, porque esto que ellos generan, esa capacidad de pensar, transforma los lugares donde ellos van a estar después, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como, no estoy haciendo ninguna pregunta, sino comentando de alguna manera, es decir, agradezco que haya puesto en el tapete, digamos, términos como pensamiento, digamos, cultivarnos a nosotros mismos, compartir con nuestros colegas, impactar en la sociedad, porque entiendo que ese es el alma de lo que nos mueve todos los días, ¿no? Y oírlo de otra persona nos lleva como a comprometernos más en esta tarea, como decir, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo, estamos en una medida muy pequeña, somos pocos, pero es como esa levadura, digamos, que siempre es como una imagen gráfica, que allí donde está genera un cambio a su alrededor y eso genera esperanza, pues estamos haciendo algo que vale la pena. En fin, no es ninguna pregunta, pero en fin, comentario. Gracias por el comentario, muy nutritivo. Se dice que el pez no sabe que está mojado, ¿no? El pez no sabe que está mojado. Es decir, yo me aprovecho de esta visita para decirles que están bien mojados, ¿no? En el sentido de que es una vocación muy bonita, la vocación universitaria. Gracias por como clarificarlo o enfatizarlo, porque eso es lo que pienso, que hay que estar muy orgullosos de su vocación universitaria, ¿no? Que es ardua, que no tenemos los medios, que es a contrapelo, que los tiempos que corren no son los mejores, pues sí, pero la vocación es fantástica, ¿no? Eso por un lado, y por otro, escuchándote, pensaba que la universidad, me parece, es como a mí me gusta decir que es una conspiración. ¿En qué sentido? En que nos inspiramos juntos, ¿no? Y la inspiración, a mi gusto, es un asunto que hay que recuperar mucho en la universidad. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que se titula, de un filósofo español, Leonardo Polo, que se titula La verdad como inspiración. Y es decir, ordinariamente se entiende la verdad como adecuación, la adecuación de la inteligencia a la realidad, a las cosas. Sin embargo, la verdad también es inspiradora, es decir, es la que se produce en comunidad, ¿no? Y yo creo que los universitarios tenemos que hacer conspiración, y para eso retomo el asunto de hace un momento. Guillermo me llevaba a la terraza que tienen allá arriba, fantástica, se me cayó la baba con esa terraza, ¿no? Hay que utilizarla, es decir, hay que hacer fiestas, hay que hacer, en España les llaman tertulias, conspiraciones,
¿De acuerdo? Es decir, la universidad requiere de sus espacios reglados. El aula, la clase, eso es central, obviamente. Pero también requiere de espacios no reglados. Y esos espacios también requieren de un orden, porque no son un mero rock and roll, sino que requieren de un orden, y el orden lo hacen los profesores. O sea, de las cosas más gratificantes es que te inviten a una buena tertulia, ¿no? Ayer hablábamos del vino, del queso, del pan y del jamón, del aceite, ¿no? Hacer una gran tertulia, eso es responsabilidad de los profesores. Si no nos enseñan los profesores cómo se hacen esas tertulias, y hay que empezar por tenerlas nosotros, ¿no? O sea, conspirar. Gracias. Bueno, gracias, Alberto. Escuchándoles a dos de las damas que más admiro de esta universidad, Alexandra y Virginia, no es que no admire a las otras, ¿no? Y escuchándote a ti, me respondiste una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y era el hecho de, porque veo que hay un reto, ¿no? En esa correspondencia profesor, investigador, docente. Conversaba con Clara esta mañana, nuestra genial maestra de ceremonia, conversaba un poco como que, ¿cómo llamarnos? Maestros, ¿no? Más que profesor, ¿no? Sería más acertado. Pero hay un reto en esa correspondencia que se desprende de lo que han dicho entre nosotros como profesores universitarios y los alumnos. Los alumnos, quizás el lenguaje que hablan es diverso al nuestro, o mejor dicho, nosotros hablamos un lenguaje un poco diverso al que ellos hablan, sobre todo por el tema cultural, que lo tocabas en tu artículo. El tema cultura creo que aquí prevalece, y me respondiste de alguna forma a la pregunta que tenía, porque mi pregunta era básicamente orientada hacia cómo hacer para lograr sitios de encuentro en cuanto a saber que somos distintos en algún punto, que queremos lo mismo aunque ellos no sepan en este momento, despertar esa vocación, que es un tema central, fortalecer la nuestra en un ambiente cultural comprometido, como que estamos viviendo hoy día. O sea, no hablamos el lenguaje directo, no nos hacemos transmitir las ideas, y me decías un poco tú, o lo desprendo de lo que conversabas, que desde la verdad, creo yo, ¿no? Planteando la verdad de cara, creo que es una forma de lograr un punto de diálogo, ¿no? Para entender cómo vencer esos espacios culturales que nos separan. Y a eso que pertenecemos a la misma cultura, pero tú bien lo decías, que cuando estamos acá en la universidad somos los bichos raros, creo que utilizaste esa expresión bien académica, ¿no? Los bichos raros. Y al ser esos bichos raros, pues de alguna forma sí somos, ¿no? Como personas que, formados dentro o fuera de la universidad, cuando llegamos a ella, entendemos que es un espacio donde se dicen cosas importantes. ¿Cómo hacer para transmitir? Obviamente, desde la verdad es la pregunta más genérica, pero ¿cómo hacer para transmitir esa verdad en un lenguaje comunicacional que entre y que ellos entiendan? Se me ocurre también pensar en el tema afectivo, ¿no? El tema afectivo, ayer mencionabas en una de las charlas que es una deuda que tienes también, y hablaste de la familia, deuda con nosotros, quiero decir, y hablabas también de la familia, y que nos propones que en algún futuro conversemos de ello. Y el tema afectivo me mueve mucho, ¿no? Porque creo que los afectos son los que nos mueven, y es una forma de entrar para descubrir juntos un camino hacia la verdad. Porque no es, como decías también ayer, no es mi verdad, no es la tuya, es la verdad. Y eso, bueno, creo que aquí en la universidad todos estamos muy claros en ese sentido. Pero ¿cómo hacer para que estas nuevas generaciones, de alguna manera, imbuidas de una cultura que nos separa, porque los tiempos, no me gusta catalogar como posmodernidad, modernidad, pero los tiempos actuales se mueven bajo corrientes muy distintas a los que quizás nosotros los maestros estamos distanciados, ¿no? Por el hecho de estar dentro de la universidad, ser profesores universitarios y como que no nos sentimos identificados con mucho de lo que está pasando. Me refiero un poco al tema de los influencers, quizá, ¿no? Ayer también mencionabas un poco esto, y creo que fue ayer en la mañana o en la noche, vino noticia de que China comenzó a regular a los influencers, porque ahora les están exigiendo estudios universitarios o estudios que respalden el contenido que estás difundiendo en las redes sociales. Lo que me parece, bueno, al menos digno de discutir, si es bueno o malo, ¿no? Me parece que puede ser una luz o no, no sé, es algo que puede quedarse como en la palestra para conversar, pues podríamos decir, oye, pero ¿y la espontaneidad? Y la libertad, o sea, ¿me vas a obligar a estudiar algo para hablar de algo? Bueno, pues supongo que sí, no hay que tener autoridad para decir lo que dicen, ¿no? Pero, en fin, es algo que se puede discutir. Pero cerrando un poco para no alargarme, porque es un tema que creo que mueve mucho de lo que han hablado y lo que tú has hablado y lo que expresaste en el artículo,
y lo que nos has dicho todo este tiempo, desde que estás con nosotros ayer, mi punto es mediar qué puede ser lo que nos una más allá de la vocación, más allá de identificarlas, cómo hacer lograr que identifiquen, sobre todo en los primeros semestres, porque luego sucede, creo que sucede el proceso natural, sea un proceso natural, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, ¿no? Pero mi punto es que desde los afectos es una manera de acercarse. Quisiera oír tu opinión al respecto. Gracias, Rodolfo. Cuando decía que el pez no sabe que está mojado, me refiero a muchas cosas, pero una de ellas es que esta universidad yo le encuentro varias ventajas, y una de ellas es su tamaño. Su tamaño juega a su favor. Uno de los problemas que tienen las universidades hoy es que son gigantes. Uno de los problemas de las organizaciones hoy es la tendencia al gigantismo. En las universidades, en las empresas, etcétera, ¿no? O sea, hay una tendencia, pensamos que lo mejor es ser gigante, ¿no? Ayer hablábamos del monstruo, ¿no? Ser gigantes. Pues aquí hay una gran ventaja: la universidad es pequeña, ¿no? Yo sé que les gustaría hacer una universidad más grande y entiendo que no se han dado las condiciones estatales o lo que fuera, ¿no?, para que eso suceda. Pero Dios tiene sus caminos y saca ventaja de todo, ¿no? Entonces es una gran ocasión para hilar fino, para hacer las cosas mejor. O sea, en este sentido, los problemas juegan a favor, ¿no? Sí, Wendy, adelante. Si le puedes pasar el micrófono a Wendy. Sí, claro, por favor. Adelante, Wendy, Sí, claro. pueden abrirse incluso los... Claro. Perdón, es que estaba pensando en dos experiencias para, a pesar de que las universidades pudieran llegar a ser grandes, se han hecho en el mundo para que no se sientan tan grandes. En el mundo anglosajón, en concreto en Inglaterra, están los colleges de las universidades. Y en el mundo hispano, en España en concreto, están los colegios universitarios. Entonces, esos pueden ser una experiencia que mantiene el aspecto pequeño, vamos a decir, el aspecto, vamos a decirlo en vulgar, dominable, ¿no? O sea, tú puedes llegarle a la gente cuando no tienes una universidad, qué sé yo, como Stanford, que te pierdes por los pasillos y te pierdes por todas partes. En Oxford, en Cambridge, en Manchester incluso, las universidades mantienen el aspecto de esta es la comunidad universitaria en la que tú estás. Lo mismo pasa en España, o por lo menos la experiencia que he tenido en algunas de las grandes universidades españolas, es que mantienen los colegios universitarios, ¿no? Entonces, claro, tienes un grupo de personas que están juntas la mayor parte del tiempo. Y eso ayuda también al intercambio, porque obviamente no van a estar, aunque uno como alumno o como profesor tienes que estudiar, estás en la vida social con los alumnos, con los profesores, y hay intercambio. No sé, es una reflexión que siempre me ha gustado y que pienso que nos haría falta aquí, para que no convertirnos en gigantes y monstruos. Gracias, Wendy. Eso es un tema apasionante, el de los colleges. Gracias por apuntarlo. Yo viví 6 años en un colegio mayor en España y mi experiencia es inigualable. O sea, la recomiendo, sueño con que mis hijos puedan vivir esa experiencia, ¿no? O sea, vivir con profesores me pareció alucinante, ¿no? Pero bueno, Guillermo, ¿querías comentar tú algo más? Sí, un par de cosas, ¿no? Sobre todo porque tenemos nuestros alumnos aquí que creo que tendríamos que decirles algo, ¿no?, sobre esta idea de la universidad como transformadora, ¿no? Decías que efectivamente el profesor es un generador de orden, de entornos ordenados que faciliten el aprendizaje, ¿no? Me gustaría que elaboraras un poquito sobre eso y sobre todo, ¿cuáles deben ser las condiciones para que el estudiante, esto que tenemos aquí atrás, pues saquen provecho de ese orden, ¿no? Hemos tenido un debate, la profesora Alexandra y yo, sobre quién es el protagonista del hecho educativo. Yo insisto que sigue siendo, en ese proceso educativo, el protagonista sigue siendo el estudiante, ¿no? O sea, el negocio es aprender, no enseñar, ¿no?
Pero bueno, una postura que tampoco es mía, la he oído muchas veces, pero creo que es importante que ellos sientan que son efectivamente los protagonistas de esa transformación que la universidad les está invitando, y que el profesor efectivamente en ese diseño de esos espacios ordenados, de esos entornos ordenados, es clave, ¿no? Y lo otro, referente a lo que comentaba Rodolfo, la crisis de la verdad, ¿no? Bueno, efectivamente el relativismo lo tenemos muy metido en nuestras generaciones, no es fácil desprenderse de eso. El rol de la afectividad, es decir, a veces el alumno uno entiende la verdad como razonable y comunicable, ¿no? Y eso a fin de cuentas es el esencial en la universidad, ¿no? Buscamos la verdad y la queremos compartir, pero claro, nos conseguimos con este gran reto donde a veces el siento priva sobre pienso, ¿no? Y entonces creo que ahí podemos apelar al tercer trascendental, o sea, donde nos está fallando la verdad y el bien, pudiera entrar con la belleza. A ver qué nos pudieras tú comentar sobre eso. Tres temas, gracias. Tres temas, Guillermo. Orden, liderazgo y belleza, entendí, ¿no? O afectividad también. Entonces, ¿cómo se hace el orden universitario? Bueno, no lo tengo muy claro, y además cada universidad es distinta, tiene sus peculiaridades, ¿no? Me parece que conviene destacar el respeto. En la universidad tiene que haber mucho respeto, porque la libertad tiene como base, en algún sentido, el respeto. Si no, la libertad y las universidades, para que sean ámbitos donde la libertad sea muy libre, es decir, se sienta cómoda, se mueva con libertad, valga la redundancia, es muy importante el respeto, ¿no? Y el respeto tiene múltiples matices, desde las cosas más materiales, ¿no? Como la vestimenta razonable en una universidad, ¿no? Con esto no estoy diciendo que se use corbata, y menos en Caracas, pero ya me entienden, o sea, hay una dignidad del universitario, ¿no? Y esto aplica tanto a profesores como a estudiantes. La dignidad es como lo primero, ¿no? Y hay que saber retar a los estudiantes también en esto, ¿no? Oiga, afeítese, peínese bien, llegue aquí como quien es pensante, ¿no? Vista con decoro, hable con dignidad, relaciónese con respeto, ¿no? Me parece que el respeto es importante, pero también es el respeto sobre todo intelectual, ¿no? Es decir, en la universidad no hay temas tabús. La universidad es más universidad en la medida en que se pueda hablar con respeto y libertad, ¿no? Es decir, que uno tenga la confianza de poder alzar la mano y decir lo que piensa con libertad, y que no diga es que aquí yo ya sé qué tal y estos temas son tabú. En la universidad no hay temas tabú, siempre y cuando se hablen con respeto, ¿no? Ningún profesor debe de sentirse ofendido porque se le contradiga, se le cuestione, se le provoque, etcétera, ¿no? Eso es, pienso que para establecer un orden el respeto es muy importante. Y luego también una cultura de trabajo. Por eso el reto que planteo, tanto para estudiantes como para profesores, es estudiar. O sea, me parece que el estudio establece ya un gran orden. Si el estudio es el centro, nos organizamos, ¿de acuerdo? Y lo que se prima cuando se va a tomar una decisión directiva es precisamente el estudio. Lo que se prima cuando se va a establecer un programa de una asignatura es el estudio, etcétera, ¿no? O sea, es un eje de gobierno que establece un orden, ¿no? Son las dos cosas que diría sobre eso. Sobre el liderazgo del estudiante, creo que
podemos llegar a un acuerdo en el sentido de que el estudiante tiene liderazgo, sobre todo inicialmente, y además hoy en día, por los procesos de maduración y los dinamismos, hoy la universidad tiene que cubrir huecos de atrás. Esto lo sabemos todos, ¿no? Es decir, los procesos de maduración pues son distintos a hace 50 años o hace 100 años, y entonces la universidad, cuando uno llega a la universidad, y me incluyo, yo creo que también yo estaba en esa situación cuando me entré a la universidad, uno todavía está en un proceso de maduración personal, y entonces requiere de maestros, efectivamente, y de mantener cierto liderazgo en el conocimiento, ¿no? Que se le dé juego, que se le provoque, que se le rete. Entonces, efectivamente, creo que el universitario pues tiene en ese sentido, no por un afán conciliador, sino me parece que las condiciones así lo exigen. Y además, otra condición que tiene que ver con el comentario de Rodolfo es que pues esa universidad del juego de los avalorios hoy no es real, es una utopía. El libro de la novela de Hermann Hesse es una utopía, es decir, hoy no es real. Hoy es real que la universidad ha asumido la responsabilidad de las escuelas técnicas y por lo tanto tiene una responsabilidad también profesionalizante, como indicabas, ¿no? Es decir, de tal modo que no todo se juega en el pensamiento, sino que hay que enseñar a trabajar, y eso requiere una serie de conocimientos técnicos que son necesarios abordarse, además con rigor, con exigencia, con profesionalismo, ¿no? Es decir, no solo sobre todo en ese periodo de los primeros 4 años universitarios de los que hablaba, la licencia, no solo se educa en el pensamiento, que es lo central, sino que además hay que formar profesionales. Esto es real y no se le puede sacar la vuelta en ningún caso. No se la saca Oxford, ni se la sacará tampoco, me imagino, Monte Ávila, ¿no? Y por último, sobre el tema de la afectividad y la belleza, hay que descubrir la belleza de la verdad. Y la belleza de la verdad tiene un carácter, yo le llamo convocatoria, o también, ya lo había mencionado, inspiración. Es decir, la belleza de la verdad es pertenecer a un grupo fantástico. O sea, la universidad es una especie de club, y es bella cuando se dan grandes conversaciones, ¿no? Sin embargo, también es una provocación. Ayer hablábamos de esto, ¿no? O sea, el cielo estrellado, el mundo cultural, ¿no? El mundo se ha vuelto muy feo, el mundo de hoy se ha vuelto muy feo. Entonces, ayer un amigo me llevaba a la casa a la villa de los Planchat. Es así, ¿verdad? No tienen idea cómo me sentí. O sea, no cabía en el planeta. Me parece una cosa súper bien conseguida, ¿no? Claro, o sea, estamos ante ese reto, ¿no? A mí me parece que la universidad, en la medida en que haga bien su trabajo, es capaz de humanizar al mundo, y humanizarlo significa embellecerlo, ¿no? Pero el embellecimiento no solo es artístico, sino primeramente antropológico, humano, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos ayer. El empresario produce productos, pero no basta con producirlos y producirlos, porque si no lo que genera es basura, literal. Sino que tiene que saber cómo se incorporan esos productos en el plexo medial, en el mundo, cómo hacen del mundo un mundo más humano.
Entonces, estamos ante ese reto, ¿no? Me parece que, termino con eso, que en la medida en que nosotros seamos capaces de compartir fundamentos y sentidos, ¿se acuerdan ayer? ¿No? Los fundamentos de la microeconomía, de lo que fuera, y el sentido. Eso hace que la vida universitaria y el mundo pues sea más humano. Muchas gracias, Alberto. Vamos a, no sé si querrás que haya participación. Claro, por supuesto. ¿Verdad? A ver si, por supuesto, Faén primero y luego Ángel. Si dicen Sí, su acá. nombre, un poco, algún dato, su profesión, la carrera que estudian, se los agradeceré. ¿A qué facultad son docentes? Gracias, Beto. José Rafael Suárez, soy profesor de ética profesional junto con el rector Fariña. ¿Hacen team teaching? ¿O no? ¿Son cada uno por su cuenta? Exacto. Bien. Bueno, se ha hablado bastante del pensamiento y de la formación intelectual. Y claro, al pensar en términos del crecimiento, estamos hablando obviamente del crecimiento de personas. Lo que nos involucra a todos aquí es el crecimiento de personas. Y la persona, para que crezca completa, no basta con que crezca en su intelectualidad, en su pensamiento, sino que crezca en toda su interioridad, lo que supone también su capacidad de hacer el bien y de querer el bien. Entonces, eso me lleva pues a pensar en que, claro, la universidad también es un factor de crecimiento en virtud. Y, digamos, así como la familia es la escuela primera de la virtud en las personas, la universidad me parece que tiene mucho que ver también en ese proceso, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión en esa área? Sí, gracias por el comentario, Rafael. ¿Querías comentar tú algo, Alejandro? ¿No? Pasar el micrófono, gracias. Me recordaste ahorita con tu comentario a Orlando, no sé si ande por aquí, pero ayer conversaba con él. Entonces me decía, ya no recuerdo, ¿alguien recuerda la asignatura que da él a primeros cursos? Cálculo. Me decía, le pregunto, oye, pero tú, a mí siempre me gusta preguntar cuál es la materia. Yo entiendo que los profesores damos de todo, pero es bueno que uno sepa cuál es su materia, porque si no, no está claro el estudio y tampoco la investigación y todo se desarticula, ¿no? ¿Cuál es mi materia, ¿no? O mis dos materias, etcétera, ¿no? Aunque uno luego tiene que hacer de todo, como todos en todos lados. Pero me decía Orlando, cálculo en los primeros cursos y en los últimos, temporalidad y trascendencia. Me parece fantástico. No porque uno juega el tutti frutti, sino porque la universidad es humanista y a mí me parece que cada profesor tiene que pensar qué asignatura yo podría dar del core curriculum. Oye, a lo mejor no estoy en condiciones, ¿podrías ponerte en condiciones en unos años para dar alguna asignatura, no? Porque eso humaniza la universidad. Pero luego tu comentario en realidad iba hacia la virtud, ¿no? Y creo que eso conecta con el comentario que decía Rodolfo. O sea, la universidad es una organización muy compleja. Yo he apuntado a lo que es nuclear, pero la universidad da mucho rendimiento, como la familia. Tiene unos asuntos nucleares, pero da mucho rendimiento. Y la empresa tiene asuntos nucleares, pero da mucho rendimiento. Pues la amistad es un asunto relevante en la universidad, que es la virtud por excelencia. O sea, la cumbre de todas, esto es aristotélico, no me lo inventé yo. O sea, en el fondo hay una virtud, ¿de acuerdo? Y se llama amistad. O dicho de otro modo, las virtudes son toda una red, un tejido, están interconectadas, no son autónomas. Hoy hay una comprensión de la virtud, sobre todo en psicología yanqui, de entender la virtud analíticamente, ¿no? Atómica se habla, ¿no? De los hábitos atómicos. Con todo respeto, eso no es la virtud. Otra cosa es que uno
técnicamente gestione la adquisición de virtudes, ¿no? Pero la virtud es orgánica y en el fondo conduce, si es virtud, a ser un gran amigo, ¿no? A ser un maestro de la amistad. Yo creo que los profesores tenemos que ser maestros de la amistad. Nuestros alumnos tienen que inspirarse por nuestro comportamiento, por el modo en el que les tratamos, por cómo les acompañamos, etcétera, ¿no? No sé si eso ayuda, no sé si alguien quisiera comentar algo más sobre eso. Hola, buenos días, doctor Alberto. Un gusto escucharlo de nuevo. No tengo una pregunta como tal, sino más bien una reflexión de lo que se está comentando. Y por primera vez creo yo que voy a tener que llevarle la contraria al profe Rodolfo respecto a que… ¡Qué escándalo, eh! Por primera vez, una de tantas que posiblemente tengamos diferencia. Respecto a profesores y maestros, él hace la igualación de que hay muchos maestros referente al trabajo que hacen, y yo siento que no es así. No todos los profesores son maestros, y la universidad debería impulsar a que sean más maestros que profesores, ya que un maestro acompaña. Y si llevamos eso a, digamos, la razón primigenia de lo que fue la universidad en las culturas antiguas, viene un acompañamiento hacia la persona y hacia el estudiante desde sus inicios en todo, en un complemento cultural completo. Entonces, eso por primera parte. Y por segundo, usted menciona lo de que la universidad tiene que impulsar fiestas o tertulias, y me parece muy interesante eso. Porque, pero más allá de lo que se le pueda dar de gracioso a la fiesta, sino realmente una tertulia intelectual. Siento que la universidad debería tener eso, más tertulias intelectuales y recuperar ese sentido de hablar y de pensar, que era lo que muchas veces se hacía en, no sé, la época de los 1800, 1850, que era reunirse y hablar de los temas actuales a profundidad, no a medias como esta cultura actual nos invita, sino a profundizar en las cosas. Yo soy músico, para comentar, y un maestro, mi maestro de piano, él hace mucho énfasis de llevarle el pulso vital a nuestro tiempo. Siento que es importante destacar que en esas tertulias se debería llevar el pulso vital de las cosas, hablar las cosas a profundidad. ¿Y cómo se haría aquí? Tengo una pregunta pensando, ¿cómo se haría para combatir eso en una sociedad que actualmente no te invita a profundizar sobre los temas, no te invita a profundizar sobre el pensamiento, y que solamente nos quedamos con lo superficial, no indagamos más allá? Que también viene con el complemento que hay que ser maestros, hay que profundizar en las cosas. Si tú me enseñas y yo no entiendo lo que me estás explicando a profundidad, creo que hay una falla tanto de mi persona como alumno hacia usted como maestro o como profesor. Y bueno, sería eso lo que podría decir. Gracias por el comentario, muy, muy bueno. Se me ocurren tres cosas y luego dejamos también a Rodolfo que comente algo. O sea, yo insistiría, hay que atreverse a ser raros. Si tú quieres organizar una tertulia, vas a ser el bicho raro, porque tu grupo no está… Tienes que establecer un nuevo orden, ¿de acuerdo? El orden va por otro camino. Y entonces tú de pronto haces tu conspiración y seleccionas. Y dices, tú, creo que me pueden entender, los invito a mi casa. Y haces tu conspiración, ¿de acuerdo? Y eso es raro. Los tiempos que corren, eso es raro. Entonces hay que atreverse a ser raro. Segundo, ayer conversábamos, a lo mejor te acuerdas, sobre esto, se ve que le estás dando vueltas. Era mi experiencia, ¿no? O sea, no hay nada más interesante, tú que eres un chico, conocer a una chica que piensa. Y no hay nada más interesante, siendo chicas, que conocer a una chica a un chico que piensa. Eso es como un descubrimiento. Oye, pero resulta que piensa, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa, pero piensa que los demás no piensan. Y entonces solo hablamos de la estupidez y de la frivolidad. Pero resulta
que sí piensa el otro y aquella también piensa, pero como que nadie se atreve a bajar sus cartas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que también esto va por ahí. Y por último, esto que decías de la música, y que a lo mejor aquí conecta más con lo que tal vez estaba indicando Guillermo, las buenas tertulias tienen que ver mucho con el arte. Y así eran en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Todos los círculos culturales pujantes, siempre está el arte ahí introducida de un modo o de otro, ¿no? La buena música, la pintura, la escultura, qué sé yo, el cine. Hola Ángel, nos vemos el jueves. No, mira, creo que me la entendiste. Si no, yo hablaba de más bien que debemos ser maestros y que no todos lo somos y que debemos trabajar en construir justamente esto, ¿no? Que lo conversaba con la profesora Clara esta mañana. Ese fue el comentario que hice en cuanto a profesor y maestro. Obviamente también estoy en la sintonía con Alberto de que no me gusta para nada la palabra facilitador, que facilitas, ¿no? Maestro y profesor creo que es una buena manera de referir a lo que estamos haciendo aquí, más allá del discipulado, que también es importante. Pero yo quería más bien llamarte la atención, en el buen sentido, de estos espacios. O sea, justamente este tipo de espacios son creados para ello, para que se generen ustedes ese germen que luego van a masificar por el resto de los pasillos en la universidad. Más allá de, que también es importante, ojo, no quiero que entiendan o crean que critico la conversación superficial, ¿no? Porque no es así. También hay tiempo para espacio y para todo. O sea, tenemos tiempo para conversar de nuestro equipo de béisbol, de fútbol, tenemos tiempo para conversar de que, oye, no me siento bien, o qué sé yo, tantas cosas de las que conversamos trivialmente. Pero también entender que la universidad es un espacio para generar pensamiento. Y este tipo de iniciativas justamente lo que hacen es eso, que ustedes como estudiantes vean esto como posible. Por acá veo, está allá al fondo el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila. Pues miren, ese es un buen contacto para comenzar a diseñar y espaciar estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Lo que comentaba Alberto, una tertulia, por medio del arte. Oye, mira, ¿qué tal si yo me traigo mi instrumento? Sé que tú eres piano, creo, Ángel. Es un poco difícil, ¿no? Antes teníamos un piano en la sede vieja, ¿no? Ya no lo tenemos. Entonces, tú gozarías con ellos, sí, la verdad que sí. Sí, es verdad, llegaste a tocar ahí. Sí, es importante de repente ver dónde está, ¿no? Ese piano, al menos el del edificio anexo, ¿no? Que también era más pequeño. Yo creo que eso sería una buena cosa, porque qué divino sería, porque me pasaba mucho en la sede antigua, no la anterior, sino la anterior, que yo estaba de repente en mi oficina, una tarde, un jueves a las 4 de la tarde, y de repente escuchaba una melodía, y yo, wow, y me bajaba en el frente de la oficina del rector. Y me bajaba y había un par de estudiantes allí, unos hablando y él que sabe tocar, tocando, y era un momento de cercanía, de encuentro que nunca se organizó, pero que puede organizarse. O sea, siempre les digo a los estudiantes, a veces me dicen, ¿qué quiero hacer? ¿Un club de lectura? Bueno, ¿por qué no hazlo? Proponlo. Consigue la gente, pon el esfuerzo. ¿Qué puede hacer? ¿Un club de economía? Lo hicieron hace un poco y generó ciertas expectativas. O sea, el poder lo tienen en ese sentido ustedes. Y en estos espacios, que ustedes vengan me parece genial, porque se les generan muchas más ideas, conversan con sus profesores y se dan cuenta que podemos, y eso retomando lo del inicio, podemos conciliarnos y caminar juntos para lograr lo que queremos. Eso es. Nos vemos el jueves igual hoy. A ver, yo tenía una pregunta, porque todo parece bonito y positivo, ¿no? Es verdad que la realidad de alguna manera siempre ofrece esa oportunidad y esa mirada positiva, incluso en el dolor. Pero uno de los momentos dramáticos del profesor y también del investigador es no lograr los resultados esperados. Entonces, por ejemplo, se te quedan 6 alumnos para volver a cursar la materia. Y es un poco desesperante porque tienes que explicar a una persona que no tiene apertura y está molesta por qué no puede tener la calificación que se espera. Y uno tiene la obligación de revisarse también sobre, digamos, ese elemento que puede ser muy administrativo o muy educativo. Y en la investigación nos pasa lo mismo. Uno espera
que dentro de sus hipótesis se dé la maravillosa respuesta y hayas descubierto, bueno, el agua tibia, pero esto no siempre es así, a veces tienes que destruir para volver a construir y retomar. Me causa impacto porque también parece que en el dolor, entonces ese mismo impacto genera un movimiento que despierta, ¿no? O sea, la vida se vuelve cómoda, como decía anteriormente. Ayer me encontré un estudiante y me decía, profe, presenté la materia que dejé, que era mi materia, y salí bien porque me di cuenta que recordaba todo lo que usted me decía en clase, porque no pasaste la materia cuando la tenías que pasar. Pero ese encuentro no fue solo el yo pasé la materia, que es un tema que puede ser eso, un poco nada más administrativo, sino que era una relación de amistad con este estudiante que, bueno, luego veremos hasta dónde llega, o sea, seremos colegas más adelante y hoy, después de 20 años, me encuentro a mis colegas que fueron mis alumnos, ¿no? Bueno, no sé si es un rollo, pero es un poco así. Pero entonces el asunto era el problema del dolor en la formación. Sí, en la formación y en la investigación. Es decir, cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan. Sí, bueno, me parece que tiene que ver con la personalidad madura. Hay un reto de formación que no, a mi gusto, no descansa principalmente en la universidad, pero que la universidad debe de participar de ese esfuerzo, que es formar en la personalidad madura, ¿no? Que tiene que ver con la formación de virtudes, etcétera. Y entonces parte de ese orden universitario es que hay unas normas en la universidad, hay un reglamento, hay unas tradiciones, unos modos de hacer las cosas, hay unos objetivos que se buscan alcanzar, y creo que eso es propio de cualquier espacio de trabajo. La universidad no está exenta de eso, ni debe de estar exenta de eso, ¿no? Dicho esto, que creo que lo he dicho con suficiente claridad, es decir, es un espacio de trabajo y requiere de las condiciones propias de un espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Con sus normativas y sus objetivos establecidos, etcétera, ¿no? No puede pretender el profesor universitario o el alumno funcionar al margen de esa realidad. Dicho esto, sí que creo que necesitamos conseguir cambiar la cultura gradualmente, de tal modo que las notas y las dinámicas de evaluación no sean el asunto central en la universidad, porque en la realidad del aprendizaje no lo son. Esto no significa ni dejarlas fuera ni despreciarlas, pero me parece que en la medida en que el profesor pone conocimiento en clase y es provocador y retador en términos de conocimiento, los exámenes, las evaluaciones, los proyectos, los trabajos pasan a un segundo plano, se ponen en su sitio, ¿no? Al cual hay que atender y responder por ello, pero nuestra relación, es que si la relación está en las evaluaciones, la relación es un juego de suma cero. Ayer hablábamos de esto, ¿no? O sea, si se trata de evaluaciones, de exámenes, de tareas, nuestra relación profesor-alumno no puede emerger el maestro. Nuestra relación es una relación que tiende al conflicto, ¿sí? A menos que tú hagas exactamente lo que yo quiero, lo cual es una tontería, pues nuestra relación va a sufrir descalabros. En cambio, si nuestro punto de encuentro es el conocimiento, lo otro pasa a segundo plano. No se desprecia, pero pasa a segundo plano. Cristian Álvarez. Qué gusto, Cristian. Muchas gracias por la conferencia, perturbadora desde el punto de vista de mi ánimo, que siempre está pasional por estos temas. Sí, porque hay una pasión, me encanta esa definición, la universidad es humanista, suscribo plenamente eso, pero eso implica también un drama. En primer lugar, una vinculación
con profesor. Bueno, profesor es también el que profesa, y profesa puede dar la vida en la pasión que tiene. Entonces, puede combinarse también profesor y maestro. En segundo lugar, cuando hablo cuando pienso en universidad humanista, pienso en que Piper lo asociaba con escuela, que tiene su etimología en skole, que es al mismo tiempo ocio y escuela. Y eso es fascinante, la oportunidad del ocio, la oportunidad para el pensamiento, y eso me interesa muchísimo. Pero en la idea de la búsqueda del conocimiento nuevo, que es el objetivo de la universidad, tenemos sin duda una pasión en la búsqueda de la verdad, pero también un drama en el contexto contemporáneo cuando se busca la eficiencia, porque la eficiencia es el valor supremo que todo lo mide. El problema de las universidades muchas veces puede ser la traducción. ¿Cuántos artículos indexados? Y cuando digo cuánto no significa qué. Y creo que ese es un reto para el orden de la universidad. ¿Cómo preservar la escole en relación con esta necesidad de producción del conocimiento verdadero sin caer en la trampa de la producción solo de números? Ese es el drama que no tiene mucha respuesta, simplemente es una compartir esta intensa pasión. Recuérdame tu nombre. Cristian, gracias por compartir ese drama. Yo también lo vivo y sé que lo vivimos todos, es así, ¿no? A mí me parece que no hay más remedio que trabajar doble. Es decir, si uno quiere, las estructuras del mundo tienen como eje central posiblemente, yo le llamo, está ahí mencionado en el artículo, la lógica del resultado, ¿no? Pero es la eficiencia. Esos son modos de decir seguramente lo mismo. Ese es el establishment del mundo hoy. No siempre ha sido así, pero ese es el establishment del mundo hoy, y yo sé que yo no lo voy a cambiar. Es un asunto cultural que cambiaremos todos si queremos con el paso de las décadas, si no es que siglos, porque pienso que se puede vivir mejor que así. Sin embargo, la eficiencia tiene sus beneficios, ¿no? Son obvios. La eficiencia tiene sus beneficios, ¿no? Sin embargo, me parece que se puede vivir mejor todavía. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar doble. Es decir, hay que conseguir darle al sistema lo que el sistema pide y tener una vida contemplativa. Entonces, esto es ciertamente frustrante y no todo mundo lo consigue, porque no todo mundo tiene los mismos talentos. Hay gente muy dotada, pero hay gente que no. Pero creo que hay que aspirar a trabajar más, o sea, a trabajar no en el sentido de hacer y hacer eficiente, sino a vivir mejor la virtud, a organizarse mejor, a hacer mejor equipo, para que se pueda dar unas ciertas necesidades que tiene la institución de colocarse en el mercado primero de la ciudad y luego del mundo. No puede renunciar a eso, pero al mismo tiempo sabiendo que su vocación, su asunto central, pues es el ocio. Por eso ese es el orden que le corresponde a la universidad establecer, el del ocio. Gracias por decirlo, que yo no lo dije abiertamente, pero es ese, o sea, el tiempo perdido. Hay que tener tiempo. Si no hay tiempo en la universidad, esto es meramente una empresa, y de hecho hoy hay una especie de invasión del mundo empresarial en la universidad, ¿no? A mí me parece que hay una amistad, ya que hemos hablado tanto de amistad, hay una amistad que hay que promover, la del intelectual y el empresario. Si esa amistad se promoviera, creo que está dicho en el artículo, ya no me acuerdo, pues que yo escribí ese artículo hace tiempo y ya no me acuerdo bien lo que dice, ¿no? Pero la amistad entre el intelectual y el empresario es una amistad que hay que buscar. ¿Y qué creen? Al intelectual le dan miedo los empresarios. Yo cuando empecé a tener conversaciones con empresarios,
Bueno, yo me eduqué en una universidad altamente empresarial, entonces eso me da ventaja en el Tecnológico de Monterrey, una universidad altamente empresarial, ¿no? Me da ventaja porque uno más o menos se siente cómodo porque es del TEC, ¿no? Pero cuando empecé a tener relación estable con empresarios, tanto conversaciones como seminarios, como consultorías, pues tenía miedo. Hoy la verdad me siento bastante a mis anchas, pero en su momento tenía miedo. El intelectual tiene miedo del empresario. ¿Y qué creen? El empresario también tiene miedo del intelectual. Entonces hay que conseguir abrir esos puentes porque hay que conseguir que los empresarios se sientan cómodos y beneficiados de la vida intelectual, que la valoren, para que también, no solo por eso, para que crezcan, pero también para que sean mecenas, para que disfruten de este orden, que no es el orden que ellos viven, que vengan y lo disfruten. Hay que saber organizar tertulias donde bueno, ahora Guillermo precisamente organizó una, hoy nos vamos por la noche a una tertulia con empresarios, ¿no? De 3 días, pues es muy importante. Yo te... ¿Aló? Bueno, mucho gusto. ¿Tú eres el presidente de los estudiantes? Es así, bueno, el presidente de los estudiantes no, del centro de estudiantes. Ok, que no es lo mismo. Sí, bueno, tenía que hablar después de la mención honorífica que me hizo el profesor Rodolfo. ¿Tu nombre? Valentín, mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la charla, excelente. Creo que es bastante difícil cautivar a los alumnos en esta época. Y justamente por allí se va mi pregunta, ¿no? Yo estoy también haciendo el diplomado del componente docente, entonces como que tengo un pie en lo que es la versión del docente y un pie en lo que es la versión del estudiante, y mucho más siendo el presidente del centro de estudiantes, que oigo las preocupaciones de todos y estoy pendiente de todo lo que hace falta. Y yo creo que estamos en un estado que yo catalogaría, ¿no? Esto me lo estoy medio lanzando así sin mucha investigación general, pero en un estado de apatía generalizada en los jóvenes, yo lo llamaría así, y es bastante difícil, ¿no? Apasionarlos, encender esa chispa de querer saber más, de querer pertenecer a. Entonces, sobre todo, creo que tenemos unos chamos que ya no es suficiente decirles, oye chamo, aprovecha tu tiempo en la universidad mientras estás joven, porque después te vas a graduar y lo vas a extrañar como no tienes idea. Entonces, creo que mi pregunta principalmente viene siendo cómo cree usted que debemos ser tanto maestros como nosotros estudiantes, que sí nos sentimos identificados con la universidad, cómo deberíamos ser nosotros embajadores de esta idea de aprovecha tu tiempo, de verdad involúcrate y aprovecha este conocimiento que puedes adquirir, ¿no? Gracias por el comentario, muy bueno. Me parece que la educación, Agustín, ¿verdad? Valentín. La educación, Valentín, entre otras cosas, tiene como una dualidad estructural, el aprendizaje, que es el interés y el interesarse. Lo interesante y el interesarse. Muchas veces no sabemos qué es lo interesante y entonces nos interesamos por lo que no es interesante. Pero muchas veces se nos presenta lo interesante y no nos interesamos. Por eso digo que es una dualidad, ¿no? Es una doble relación en el interés. Hoy hay una cierta pérdida del interés. A la pérdida del interés se le llama aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es más o menos generalizado. Ayer hablábamos del aburrimiento empresarial, pero está en la universidad. Entonces, ¿qué hacer con eso? Por un lado, me parece que, uno lo primero que tiene que saber es que uno es interesante. Uno mismo es interesante. Y esto es un problema, es una deuda que tenemos con la familia. Hay algo que la familia no está haciendo bien, porque los padres nos interesamos poco por los hijos. Esto es así. El padre
le cuesta mucho trabajo tirarse al suelo y jugar con sus hijos. Esto es, no lo ve uno en ningún sitio. Un papá tirado en el suelo jugando con sus hijos, no pasa. Es decir, siempre tenemos los padres cosas más interesantes que hacer, que tirarnos, armar el Lego con los niños, ¿de acuerdo? Entonces, así crecemos. Y entonces pensamos que nosotros somos poco interesantes. Necesitamos darle la vuelta a ese asunto. Y los profesores tenemos que descubrir qué interesantes son los alumnos, ¿no? Por eso las clases tienen que ser un poco coloquio. Es cierto que el liderazgo en el aula pues la lleva el profesor, pero tiene que haber mucho ping-pong, porque si no, no nos enteramos. Y luego cuando uno de pronto dice, oh, pero qué interesante es este tipo, esta chica qué interesante es, pero no nos damos la oportunidad. Hay que darse la oportunidad, ¿no? de interés, de que el otro saque sus cartas, ¿no? Ser interesante. Y a mí me parece que un camino central es lo que decíamos ayer: descubrir tu talento. Es decir, tú eres muy interesante, sobre todo si descubres tu talento, porque eso es lo más interesante en ti. Lo que pasa es que a lo mejor tú no te das suficiente interés y entonces te dedicas a darle la vuelta al mundo. Ahora el deporte mundial es el turismo, yo practico el turismo académico, y entonces uno no se interesa por sí mismo. O sea, el primero que no se interesa por uno mismo es uno mismo. Ese esfuerzo de preguntarse, ¿y yo qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo y no otro? Si yo no estoy aquí, ¿qué pasa? Hacerse preguntas son preguntas universitarias, ¿no? Pero de alto corte antropológico. Preguntarse por las preguntas trascendentes, las de fondo. Gracias, Valentín. Bueno, muy bien. Reiteramos entonces nuestro agradecimiento al doctor Alberto Vargas por este encuentro alrededor de la universidad como factor de crecimiento. También agradecemos a nuestros panelistas de la Universidad Monte Ávila por sus valiosos aportes, en donde nos quedan grandes lecciones y también inspiración para pensar y para conspirar, efectivamente. A continuación, entonces, las palabras de cierre a cargo del decano de la Facultad de Ciencias y Económicas Administrativas, profesor, maestro Rodolfo Bolívar García, por favor, adelante. Gracias. Si me permiten, lo quiero hacer desde acá. Sí. Muy bien. Sí. Porque ya el ambiente fue, digamos, acá, entonces me siento bastante cómodo. Agradecerte. Había preparado unas palabras, pero no las voy a decir, las voy a decir de corazón. Agradecerte tu presencia. Te comento que esta universidad, en algún momento de su historia, yo aún no pertenecía a ella, tuvo como una especie de lema que era amistad inteligente. Amistad inteligente. Hoy día es piensa en ti, ¿no? Y bueno, cada que hablamos de amistad ayer, hoy, se resume en lo que te quiero decir. O sea, eres amigo de la Monte Ávila y quiero que así sea, y qué bueno que viniste, y agradezco al rector y a todas las personas que contribuyeron con esta presencia tuya acá en la universidad. Todo el mundo ha tenido que ver con Alberto Vargas por estos días y eso es fabuloso porque eres una persona cercana, cálida, académica, pero a la vez has podido entrar en este ámbito, ¿no? Hasta los estudiantes me han conversado, me han escrito, me han dicho, y entonces yo digo, qué bueno tener amigos como Alberto Vargas a partir de ahora. Así que esas son las únicas palabras que quiero decir, cero discurso, simplemente agradecerte tu amistad que comienza ahora y que espero sea por mucho tiempo, no sé si los 100 años, 200 que dura una universidad, porque somos finitos, ¿no? Lo sabes bien, pero mientras dure nuestras vidas, la vida de todos, profundicemos en esta amistad y saquemos algo positivo de esta amistad en cuanto a nosotros mismos como personas y sigamos creciendo, pero también para los estudiantes de aquí y de otras latitudes, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias, Alberto. Bueno, muy bien.
Nuevamente gracias, doctor Vargas, por dispensarnos toda su atención y dejarnos tantas reflexiones en estos 3 encuentros, muy nutridos. Muchísimas gracias, bienvenidos siempre. Bien, también gracias a nuestras autoridades que nos acompañaron el día de hoy, nuestros decanos, docentes, a todos nuestros alumnos por sus intervenciones tan increíbles. Gracias por eso. También a la profesora Carolina Maya y Nelly Meléndez de manera especial por la difusión en este evento, a nuestros medios, la dirección de marca también, por supuesto. Muchísimas gracias a todos quienes se registraron para estar acá en este evento a través de la Dirección de Desarrollo Profesoral. Recibirán un certificado digital también de parte de la profesora Nelly y por supuesto firmado por nuestras autoridades. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Feliz día.